Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a grabar la clase número 5 relacionada a lo que tiene que ver con los trabajos o con los jobs. Los trabajos o los jobs, ¿ya? A lo que se dedica la mayoría de personas. Por ejemplo, anteriormente estábamos viendo acerca del presente simple, ¿no? Present simple. Habíamos trabajado con el he, habíamos trabajado con el she y con el it, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso. Miren, por ejemplo, cuando tenemos el pronombre he y tenemos el verbo like, pero se escribe like, pero se pronuncia like. Se pronuncia like. En el ejemplo, como si nosotros observamos el verbo, cambia, ¿no? Se agrega la letra S. Por ejemplo, una oración. He likes classical music. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí, profesor? Que a él le gusta la música clásica. ¿Qué pasa si yo colocara he likes pop music? A él le gusta la música pop, ¿no? Igualito, por ejemplo. Profesor, ¿solo funcionaría con he? No, también funcionaría. Si yo quiero, le puedo colocar ahí she y normal funciona igualito. Ah, ya, profesor, funciona igual. Ahora tenemos el otro verbo que es live. Live, ¿qué significa, profesor? Live. Live, ¿qué significa, profesor? Live. Significa vivir. En este caso, she, y acá tenemos el verbo live. Observamos nosotros que cambia el verbo. En este caso, ¿cómo cambia? Por ejemplo, profesor, se agrega la letra S. Acá, ¿qué es lo que está diciendo, profesor? She lives in Perú. She lives in Perú. She lives. ¿Y qué es lo que me dice? Que ella vive en Perú. Acá lo podemos colocar he, ¿ya? Vamos a trabajar con he o con she. He have. Acá en este caso tenemos have. ¿Qué significa el verbo have, profesor? Tener. Pero si nos damos cuenta, el have se modifica, ¿no? En el ejemplo. Claro, profesor, ahora veo que cambia con has. Por ejemplo, si yo tengo el he y tengo el have, cuando en una oración, ¿cómo sería? He has a computer. Él tiene una computadora. También tenemos el verbo come o come. Se pronuncia come y se pronuncia come. He comes from Italy. ¿Qué me está diciendo? Que él viene de Italia. Igualito que go, mira, tenemos go. Se agrega la letra ES. ¿Y qué es lo que me dice? She goes to the gym. Ella va al gimnasio. Ah, ya, profesora, te entendí. She goes to the gym. Ella va al gimnasio. Luego, profesor, tenemos también lo que es present simple, question and negative. ¿Te acuerdas que habíamos visto anteriormente? Ah, claro, profesor, sí nos habías explicado. Vamos a hacer un breve repaso nada más. Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, preguntas y respuestas positivas y negativas. Sabemos, question, ¿qué es? Preguntas y answer, ¿qué viene a ser? Respuestas. Correcto, profesor. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con el he, adelante, ¿qué va en oración? El does o does. El does o does. Por ejemplo, does he live in USA? ¿Qué me está diciendo? Él vive en Estados Unidos, me está preguntando. Si yo coloco yes, he does, quiere decir que él sí vive. Pero ¿qué pasaría, profesor, si él no vive? Vamos a imaginar que él vive en Canadá. ¿Cómo sería tu respuesta? No, he doesn't. Igualito acá. Tenemos he o she. Acá dice, she work at school. Que dice que ella trabaja en el colegio. Pero, profesor, como pregunta, ¿cómo sería, profesor? Adelantito va el does. Sería, does she work at school? Te está preguntando, ¿ella trabaja en el colegio? Si la respuesta es positiva sería, yes, she does. Pero vamos a imaginar que trabaja en la universidad, university. Vamos a imaginar que no trabaja en school, sino en una universidad. ¿Cómo sería la respuesta, profesor? Sería, no, she doesn't. ¿Ya? Pero, profesor, ¿siempre va a funcionar con el does adelante? No, porque cuando trabajemos con el you, ahí ya no trabaja con el does, sino trabaja con el do o con el don't. Porque pueden haber preguntas negativas, preguntas de manera negativa o preguntas de manera afirmativa también. Ah, ya, por ejemplo, si una pregunta de manera afirmativa, ¿cuál sería, por ejemplo? Do you like chicken? ¿Qué me está diciendo? ¿A ti te gusta el pollo? Si la respuesta positiva sería yes, I do. Pero vamos a imaginar que la respuesta fuera negativa, sería no, I don't. Vamos a imaginar que a mí me gusta el pescado, fish. Entonces la respuesta sería no, I don't. Correcto. Ah, ya. Y también podemos agregar también una pregunta. Mira, esas las clásicas. El where. Profesor, ¿qué significa el where? El where significa dónde. ¿De dónde él viene? Acá en esta oración, en esta pregunta me dicen, ¿de dónde él viene? La respuesta sería Spain, o España, o Italy. Cualquiera de las dos, profesor. Ah, ya, profesor. Listo, muy bien. Ahora vamos a continuar con lo relacionado a la clase del día de hoy. Miren, por ejemplo, acá tenemos Complete the lines about jobs. Se escribe jobs, pero se pronuncia jobs, ¿ya? Para todos en general, jóvenes, ¿ya? Se escribe jobs, pero se pronuncia jobs. Tú cuando lo vas a escuchar lo vas a escuchar cuando hablen los norteamericanos, dicen jobs, no dicen jobs, dicen jobs, ¿ya?
La J suena como una Y de yo-yo, como una Y de yo-yo, la J. La J suena como una Y de yo-yo. Allá, profesor. Vamos a ver, jobs, ¿qué significa, profesor? Significa trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá dice architect, es el arquitecto. Hairdresser tenemos el peluquero, ¿no? Journalist, ¿sabes? La J funciona como una Y, como la de yo-yo. Journalist es el periodista. Accountant es el contador. Taxi driver es el chofer, ¿no? Receptionist, ¿quién es el recepcionista? Y teacher, el profesor. Entonces, lo que nos está diciendo es que completemos en estas oraciones. Allá, profesor, vamos a completar en estas oraciones. Acá ¿qué será, profesor? Cuando dice, he's, y al costadito dice, he likes working with money. Profesor, acá tenemos money. Money, ¿qué viene a ser, profesor? Dinero. Hay unas palabras que de repente no conozco, yo aquí les he colocado, profesor, en el Grammar Spoon. En este Grammar Spoon, ahí acaban a ver ustedes las palabras de repente desconocidas que ustedes no puedan entender. Allá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, profesor, his and, ¿qué le colocaría acá, profesor? Dice, he likes working with money. Ella le gusta trabajar con dinero. ¿Quién sería? ¿El arquitecto, el peluquero, journalist, accountant? Ah, no, profesor, sería el contador. Entonces acá yo lo colocaría accountant. Sería accountant. Allá, profesor, accountant sería. Claro. He's accountant o contador. Allá, profesor. Ahora, profesor, también observo aquí, vamos con la segunda. He's an accountant. ¿Ya? Listo, profesor. Acá veo, observo también otra palabrita, dice, she's a, y acá dice, she works in a hotel. Acuérdate, la H funciona como una J. Profesor, así como tenemos, profesor, así como nosotros trabajamos, mira, la J funciona como una... Acá en el inglés tenemos que tener esas restricciones. La J como que suena, profesor, suena como una Y de yo-yo. Pero la H como que suena, profesor, como una J. En inglés suena como una J. En inglés suena como una J. Esas son las restricciones que debemos entender. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación correcta? She works in a hotel. Ella trabaja en un hotel. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Quién trabajaría en un hotel? ¿El architect o receptionist? Receptionist, ¿no, profesor? Entonces sería la recepcionista, ¿no? Recepcionist. Correcto, receptionist. Entonces sería la recepcionista. ¿Qué más, profesor? También tenemos otro ejemplito, tenemos aquí. Acá abajito dice, he is and, y acá dice, he designs buildings. Profesor, ¿qué es buildings? Los buildings son los llamados edificios. Los edificios. Él diseña edificios. ¿Quién diseña el edificio, profesor? El architect. Ah, ya, profesor, architect sería architect. El arquitecto, ¿no? Architect. Algunas palabras que no entiendas lo encuentras en la parte inferior. En la parte inferior ahí en el grammar está todo. Luego, ¿qué dice acá, profesor? She's a, y acá dice she cuts. Acuérdate, la U como que suena, profesor, como una A. She cuts hair. She cuts, ella corta. Cuts, ¿qué significa, profesor? Cuts. ¿Qué significa cuts, profesor? Cuts. Significa cortar. Ella corta el pelo. ¿Quién te corta el pelo? El peluquero. Entonces, ¿el peluquero quién es, profesor? El hair. ¿Hair qué significa, profesor? Pelo, ¿no? Entonces sería el peluquero, hairdresser. El hairdresser. Hairdresser. Correcto, profesor. Ah, ya te entendí. Ahí es el hairdresser, ¿no? Ah, ya, claro, profesor, ya te entendía. Luego acá abajito dice, profesor, he's a, y acá dice, he knows. He knows, he knows all the street of London. ¿Qué me está diciendo? Él sabe, all, ¿qué significa, profesor? Todas las street, ¿qué significa, profesor? Cuando tú encuentras en inglés esta palabrita, por ejemplo, cuando tú encuentras en inglés, tú lo puedes encontrar así, profesor, lo puedes encontrar como street o como una ST. ¿Qué significará, profesor, street o una ST? En Estados Unidos siempre te vas a encontrar. Por ejemplo, acá nosotros en nuestra casa, donde vivimos, ¿qué vienen a hacer? Viene a ser una calle, ¿no? Entonces ahí también en Estados Unidos lo vas a encontrar así con ese nombre, ST o street. ¿Qué significa? Que es calle. Correcto, ya, profesor, correcto. Street significa calle. Entonces, he knows all the street of London. ¿Qué me está diciendo? Que él sabe todas las calles. London, ¿qué viene a ser? Londres. ¿Quién es el que sabe, quién es el que debe saber todas las calles? El taxista, ¿no? El taxi driver. ¿Para qué? Para que te pueda movilizar. He's a taxi driver. Correcto, profesora, ya te entendía. Luego viene acá otro y dice, she's a, y acá dice, she writes. Writes, ¿qué significa? Escribir. News, histories. ¿Qué significa? Ella escribe nuevas historias. ¿Quién escribe nuevas historias, profesor? El arquitecto, no. El hairdresser tampoco. Journalist.
Aquí tenemos, acuérdate, la J funciona como una Y de yo-yo. Acá sería journalist. ¿Y journalist qué viene a ser, profesor? Journalist es el periodista. Journalist. 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 ¿Quién viene a ser el journalist? Viene a ser el journalist, viene a ser, ¿quién viene a ser, profesor, el journalist? Viene a ser el journalist viene a ser el periodista. Correcto, profesor, ya te entendí. Luego acá tenemos más abajito, mira, una pregunta, dice, what does your brother do? What ¿qué significa? ¿Qué, no? What es qué. Does your brother do? ¿Qué significa? ¿Qué tu hermano hace? ¿Qué tu hermano hace? Profesor, por qué acá yo veo que acaba, tú me dijiste que you era con do, no, pero acá ¿qué dice, profesor? Acá dice your brother. Y your brother ¿a quién representa? A tu hermano, ¿no? Entonces, eso se representaría como un he, sería como un he. Y acuérdate, delante del he, ¿qué tiene que ir? Él, das. Allá, por eso, profesor. ¿Y do qué significa es? Do significa hace. ¿O a qué se dedica? ¿Qué hace tu hermano? Y acá dice, mira, he is a, y acá dice, he writes for the BBC newspaper. BBC newspaper. Profesor, ¿qué es un newspaper? Es un periódico. Write es escribe. Él escribe para el periódico BBC. ¿Y quién es el que escribe para un periódico? El journalist, ¿no? Claro, profesor, sería el journalist. Journalist. Journalist, ¿qué viene a ser, profesor? El periodista, journalist. Se escribe journalist, pero se pronuncia journalist. Y abajito dice, oh, that's a good job. Acuérdate, mira, ¿ves? La J se pronuncia como una Y de yo-yo. Good job. Oh, esto es un buen trabajo, ¿no? Correcto. Luego seguimos acá. What does, si ya me entendiste, do, ¿qué significa, profesor? Hacer. Acá que dice, what does your father do? ¿Qué tu papá hace? ¿O a qué se dedica tu papá? Y acá dice, he is and, y acá dice, he works for a big firm in the city. He works for a big firm in the city. Profesor, ¿qué significa big firm? Big, yo sé que big es grande. ¿Y firm qué significa? Empresa, ¿no? Entonces, big firm, ¿qué sería? Empresa. Él trabaja para una gran empresa en la ciudad. Correcto, profesor. Pero ¿qué pasaría si yo no dijera ciudad? Yo dijera país, profesor. País, ¿cómo se dice en inglés, profesor? País. Country. País en inglés se dice country. País en inglés. City se refiere a ciudad, pero país, ¿qué sería? Country, ¿ya? Se escribe country, pero se pronuncia country. Entonces acá podrían haber varias opciones, ¿no? Por ejemplo, yo podría acá considerar el accountant, ¿no? Porque trabaja por una gran empresa. Accountant. Ahí hay varias opciones, ¿no? No es necesario que sea, puede ser también un arquitecto, ¿no? Luego acá que dice, in, en your mother, what does she do? ¿Y tu mamá a qué se dedica? She is a, y acá dice, she teaches. Profesor, ¿qué significa teaches? Enseñar. Ella enseña French, she teaches French and Spanish. Ella enseña francés y español. Entonces, ¿qué colocaría acá, profesor, yo? She is a teacher. Correcto. Muy bien, profesor. She is a teacher. Ah, ya te entendí, profesor. Y así lo completamos todo. Claro, lo completamos con todas esas palabritas acerca de los trabajos. Y más adelante, mira, tenemos un listening que yo les he alcanzado al grupo de WhatsApp, les he alcanzado acerca del listening que ustedes deben completar relacionada a estas preguntas. Un video que ahí les proporciono y ustedes lo pueden responder. Y por último, profesor, yo acá observo acá algunas palabras. De repente hay algunas palabras que ustedes no conocen, lo pueden encontrar aquí y para mejorar su vocabulario y así poder incrementar. ¿Ya? Entonces, esa era la clase relacionada a la semana número 5. Muchas gracias por la atención.